¿Cómo les va? Equipazo informativo, qué gusto saludarles, darles la bienvenida a una emisión más. De hecho, pues arrancando el mes de agosto, la transmisión en vivo correspondiente a este jueves 3 de agosto del 2023 y nuestra transmisión en el Como en Vivo correspondiente ya al viernes 4. Empezamos mes, terminamos semana con equipo completo. Blanquita, Blanca Lolvé, qué gusto saludarte. Buenas noches, buenos días. Igualmente, mi querido Carlos, gusto en saludarte a ti, a quienes nos acompañan en el en vivo, por supuesto a quienes están con nosotros en el Como en Vivo, a todo el equipazo, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a nuestras moderadoras que ya andan por aquí muy activas como siempre, muy atentas, como siempre con todos los amigos del equipazo que conforman este pues esta gran comunidad, esta maravillosa comunidad. Gracias. Gourmet, como tú sueles decir. Gourmet, sí, gourmet, esta comunidad gourmet. Pues bienvenidas, bienvenidos, gracias y saludos a nuestra querida caósfera, Carmen Castro, Daniel Bautista saludándonos también por acá. Muchas gracias a todos los que se vayan sumando. ¿Qué les parece si pues nos arrancamos, Blanquita? Luego. Hay un chorro de información. Es correcto. Vámonos volando. Los hashtags en tendencia de hoy, Blanquita. Comunismo es el primero de ellos y bueno, le da la vuelta por una, pongamos entre comillas, crítica, un comentario más bien que hizo Javier Alatorre en su noticiario y al que respondió el presidente López Obrador, que empezó su mañanera pues precisamente diciendo, pues me va a disculpar Javier Alatorre si se arranca con el típico estilo y frase de Javier Alatorre: esta noche en Hechos, los ovnis llegaron a Nueva York y pretenden convertir al comunismo a los mexicanos. Un poco era fue lo que dijo, poco más o menos, y pues criticando de esa manera, pues criticando lo que había dicho la noche anterior Javier Alatorre respecto a que hubiera pues un virus comunista que trataban de expandir o de promocionar a través de los libros de texto que han estado en la polémica desde pues toda la semana, Carlos, y que estarán en la polémica, me parece, tan han estado en la polémica que yo no sé tú, pero yo ya quiero leerlos, o sea, yo ya quiero tener acceso a alguno, no sé cómo, la verdad. Y también se me ocurría que como tenemos varios amigos que son maestros, que si claro, en una de esas podemos, no sé, establecer contacto con alguno de ellos, platicar y que nos los muestren y que nos digan a ver qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, qué es lo que ellos como maestros han encontrado, ¿no? La cosa con la que van a trabajar. Sí, por supuesto. Fíjate que en realidad aquí el problema es que las cosas aparentemente no se hicieron de la manera correcta. Sí. Hay por ahí un dicho que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Sí. Y aquí el problema radica precisamente en el hecho de que pues no se daban a conocer o no se dio a conocer precisamente quiénes fueron los encargados de elaborar los nuevos planes, programas de estudio para el ciclo 2022-2023 y quiénes los encargados también de realizar y después de supervisar, de verificar, de checar que estuvieran correctos los libros de texto gratuitos. Ese es el problema de origen, creo yo. El hecho de que esa secrecía, esa opacidad o esa falta de transparencia o ese derecho a mantener en privado lo que se va a hacer con los libros de texto y con el plan de estudios es lo que generó que, para comenzar, la Unión Nacional de Padres de Familia, que sabemos es una organización muy conservadora y de derecha, pues levantara la mano de entrada. Por allí se empezó a difundir que se habían filtrado algunas páginas de libros de texto. Y recuerdo perfectamente que una de las primeras polémicas que se llevó a cabo con esa filtración fue que se les pedía a los niños que hicieran una maqueta en la que se representara una erección y una eyaculación masculina por un lado, y por el otro una maqueta igual, un modelo en donde se representara la menstruación femenina. Y allí me di cuenta
que iba a empezar el relajo por los libros de texto gratuitos. Fue la Unión Nacional de Padres de Familia, insisto, los primeros que levantaron la mano, y a partir de allí comenzaron a difundirse versiones de que los contenidos de los libros de texto estaban equivocados, que venían con faltas de ortografías, con imprecisiones, con errores conceptuales incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces también se pidió, pues en la plataforma change.org, pues que se le pidiera al gobierno que se dieran a conocer los planes, los programas y los libros de texto, cosa que nunca se quiso dar a conocer. El gobierno de la Cuarta Transformación siempre dijo que no tenían por qué, que no querían, que en su momento, que ya después, que ya, etcétera, le dieron largas. Ahora resulta que ya se están distribuyendo los libros de texto en todas las escuelas del país, porque pues estamos en vísperas de que terminen las vacaciones y el próximo 28 de agosto tenga que comenzar el ciclo escolar. Aquí el asunto, pues en efecto, es que ya empezaron a repartirse los libros y pues hay versiones de un lado y del otro, pero en realidad sí suenan muy ridículas algunas versiones que califican hasta de comunistas los contenidos de los libros de texto. En pocas palabras, por ahí más o menos va el asunto y la historia seguirá. Sí, la historia va a continuar. Yo creo que el paso primero que hay que dar es conocer esos libros para poder criticarlos. A la única de las críticas que he escuchado, que sí creo que lo dijo porque lo vio, porque lo revisó, incluso creo que a propósito, fue a la doctora Julieta Fierro, que criticó las imprecisiones en la explicación del sistema solar, que es de lo que he oído bastantes críticas, en el sentido de que a la Tierra la pusieron en una posición que no le corresponde y en la misma órbita de Júpiter, por ejemplo, ¿no? Aunque ahí hay una precisión que hay que hacer. Ajá. Eso a lo que te refieres está en un libro efectivamente de texto, pero de lo que se trata es de ejemplificar cómo se hace una infografía. Ese es el objetivo. Y esa infografía que están explicando es la del sistema solar, es decir, dando por hecho que aquí el problema es que el objetivo de esa actividad es que los muchachos, los niños, sepan cómo se hace una infografía y les ponen como ejemplo, vamos a hacer una infografía del sistema solar, así la haríamos y así es como van acomodando las piezas. Pero al acomodar las piezas están precisamente esas imprecisiones a las que te refieres y de las que vas a seguir hablando. Aunque hay quienes dicen, pues, por ejemplo, la maestra Alma Maldonado del Cinvestar dice, bueno, si se estaba explicando una infografía, debieron haber dicho, así es como se hace una infografía mal hecha. Pues sí, o sea, es que tú exactamente no utilizas un mal ejemplo para eso, o sea, porque ese tipo de cosas se le quedan a uno grabados cuando es niño. Leí, sí, una fotografía, porque encontré una foto, alguien compartió algo en imagen en Twitter, de una fotografía de una página de los libros de secundaria, por ejemplo, y lo que leí, aparte de los cuestionamientos ideológicos que pueda haber, me pareció que el lenguaje no era adecuado para los chavos de secundaria, la verdad. Dije, no, bueno, esto está complicado, está complejo para los chicos de secundaria, o sea, no van a entender nada de esto, es un texto de 15 líneas. Lo que creo es que el problema fue que lo hicieron personas no especializadas, o sea, hacer libros de texto para estudiantes no es, como dicen por ahí, perdón por la expresión, agárrame una y enchilame la otra. Es una cosa que no cualquiera la puede hacer. Yo creo que debió haber sido hecha pues por expertos. Lo ideal es, nunca ha sucedido idealmente en nuestro país, pero lo ideal es que lo hagan no solo expertos, sino que en el mundo ideal sean libros equilibrados. Esa es otra. La otra, están viendo capítulos de la historia reciente donde es imposible no tener una carga ideológica, es de verdad muy difícil. Y dejan fuera capítulos, según entiendo, de otros periodos de la historia o les reducen el espacio para poner estos otros capítulos de la historia reciente, cuando hay muchos historiadores incluso que creen que precisamente para revisar la historia no hay como la distancia, porque la distancia te da un horizonte más amplio para poder
analizar los hechos o ver los hechos así en una línea horizontal. Pero bueno, insisto en lo primero que dije, que creo que es lo ideal también, que es que hay que conocerlos. Dice la profesora, perdón, Esther Alcántara por acá, que ella trabaja en una secundaria y que no han llegado los libros, que aún no los conocen, pues llegarán poco a poquito a las diferentes escuelas, como estamos en distintas zonas y secciones, y pues ya irán llegando poco a poco en algunas, porque los de Chihuahua, los de Guanajuato no van a llegar, porque literal, los confiscaron los gobernadores. Eso es otro punto importante. Creo que otro aspecto que también tenemos que mencionar como parte de las irregularidades es el hecho de que se había mencionado en primera instancia que este nuevo plan, porque estamos hablando de un cambio de prácticamente estrategia educativa, que incluye un nuevo plan de estudios, nuevos avances programáticos, y por lo tanto se había comentado que solamente se iba a implementar en los primeros grados, es decir, en aquellos que iban entrando a primaria, nada más los primeros, aquellos que iban entrando a secundaria, nada más a los primeros grados. Y ahora pues resulta que se imprimieron libros para todos los grados y por lo tanto se va a empezar a implementar este esquema en todas las escuelas. No sé cómo los hicieron, qué tan rápido los hicieron, pero me da la impresión de que un libro de texto no se hace tan rápido, que requiere muchísimo, muchísimo trabajo y un equipo multidisciplinario, sobre todo de gente de la academia, ¿no? Pero creo que eso fue justo lo que no se hizo y también pues no se siguió lo que tú decías, ¿no? El orden. El procedimiento. Sí, en el procedimiento adecuado, ¿no? Lo hicieron en la sombrita y esto pues, genera también problemas, desconfianza, lo que tú decías también al principio, no hagas cosas buenas que parezcan malas, pero no sabemos si fue eso o hacen cosas malas que parecen buenas. Ahora que ya también hay algunos analistas, opinadores, figuras públicas que se han manifestado a favor de los libros de texto, por ejemplo, Violeta Vázquez Rojas, la lingüista, ha dicho que traen una carga muy importante de comunidad y considera incluso que son adecuados para los diferentes niveles. Explica que rescata incluso idiomas originarios de este país y que desde la educación primaria se les dan a conocer esos saberes a los niños, se les explica el concepto de comunidad y tal vez precisamente por esa razón es que pues los trasnochados se confundieron y en lugar de pensar en comunidad, pensaron en comunismo. Entonces, en realidad, no podemos atrevernos a juzgar al 100% el contenido de los libros, insistir, porque no lo conocemos aún. Pero además de eso, yo me atrevería a ir un poco más lejos. Además de ello, diría, pues ya en el pasado también los libros de texto habían mostrado muchas imperfecciones, muchos errores, impresiones que no eran adecuadas y en realidad, pues aparte, pues estamos diciendo, cobraban y mucho por hacerlos y no estaban exentos de fez de ratas, ¿no? Claro, claro. Bueno, me dice, ya me enviaron, qué bueno, gracias Daniel, ya le envié el link donde podrán encontrar todos los libros, mira, no sabía que se encontraban, muchas gracias. Ignorancia mía, por supuesto, y ahora voy a tener que ponerme a leerlos, ya no tengo pretexto, ¿verdad? Gracias Daniel Bautista, muchas gracias. Ok, bueno, de acuerdo. Pues bueno, pues ese fue el primero, hashtag en tendencia de hoy. Nosotros podemos enfrentar la campaña de desprestigio en los medios de información. Pues vamos con lo que sigue, Blanquita, entonces, de una vez. El siguiente hashtag en tendencia de hoy, Subway. Qué caso, qué caso tan espantoso, tan terrible de este individuo. O sea, un jovencito de 15 años, narro nada más el hecho. ¿Sí? Lo que sucedió, lo que provocó todo. Un jovencito de 15 años acude a una tienda de estas, pues es comida rápida,
y está trabajando ahí solamente por el verano, llega un individuo, no lo atienden rápido, se pone fúrico y se mete a la zona de empleados a golpear a este muchachito. Ya ese hecho de por sí es malo, pero es peor aún porque lo deja inconsciente. Y hoy este jovencito, pues literalmente se debate entre la vida y la muerte, o la vida y la muerte, y entre la muerte o una Ya fue vida dado de bien alta. saludable. ¿Cómo? Ya fue dado de alta, entiendo, Blanquita, pero Sí, eso fue no dado de quita la alta del gravedad. IMSS, pero lo están Sí, evaluando en un hospital en un privado, hospital es lo que yo privado, sabía. sí, Sí, sí es porque cierto, sí. no reaccionó. Y seguramente fue una alta voluntaria, porque los padres decidieron llevarlo a un hospital privado. Digo, Ah, seguramente, ok, porque no te dan de bueno, alta si no estás bien, te dan de exacto. alta voluntaria y entonces firmas, una responsiva de que tú te haces responsable de lo que le pueda pasar y lo llevaron, entiendo, a un hospital privado, ignoro a cuál, Ujú. pero o sea, el chico todavía no está bien, está mal, incluso los padres temen pues que queden secuelas serias. Dios, ojalá que no. Así es. Bueno, pues una vez que narraste lo que ocurrió efectivamente, que el video se difundió profusamente en redes sociales, pues las redes precisamente hicieron su trabajo, se encargaron de buscar al presunto responsable, lo encontraron. Se trata de una persona que se llama Fernando Medina. Él es el presunto responsable de haber golpeado a este jovencito de 15 años hasta dejarlo pues en el piso, con una hazaña de verdad inexplicable. Uno no alcanza a entender cómo puede caber tanta furia en alguien y sobre todo por algo que parece tan nimio, pero bueno, es parte de lo que se vive en realidad en las calles también, lo hemos comentado en este espacio, cómo la gente está muy agresiva, no sabemos si a consecuencia del confinamiento, de la pandemia, pero sí se siente en el ambiente, y en el transporte público, en el tráfico, en todos lados. Pues este sujeto sin justificación alguna, evidentemente, después de golpear al muchacho, está siendo buscado por cielo, mar y tierra. Incluso ya hasta las autoridades pidieron que se active la alerta migratoria para que no se le permita salir del país, pero todavía no lo encuentran. Uh-huh. Y leía también por ahí que este individuo, Fernando, ¿verdad? Así El es. tiburón le dicen. El tiburón. Sí, era maestro en un gimnasio ahí en San Luis Potosí de box, o no, de artes marciales, perdón, de artes marciales. Me confundí porque hubo otro evento aquí de un gimnasio de box. Era maestro de artes marciales que incluso daba clases a los niños que nunca notaron que fuese un tipo agresivo, pero también se dio a conocer que es muy probable que le haya estado implicado en la, entre comillas, desaparición de 2 perritos y que precisamente que los habría tundido a golpes. Esa fue otra de las versiones que están circulando en torno al individuo, que yo creo que lo que tiene que hacer es, ojalá que de verdad lo localicen, que lo capturen y pues que pague por lo que hizo, porque en todo caso, con ese nivel de violencia contra un jovencito indefenso que está trabajando de 15 años, pues el tipo es un homicida en potencia. Y lo es como tal precisamente porque al ser maestro de artes marciales, pues esto lo convierte, lo han dicho las propias autoridades, pues en un arma. Y es justo esa circunstancia la cual una vez que lo detengan podría convertirse en un agravante que le podría acarrear más años de prisión si es que lo llegaran a sentenciar. Otro aspecto importante también, se difundió otro video en el que se le observaba golpeando a otra persona. Ese video también. Y por tal razón, incluso la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí le pidió a la gente que estuviera relacionada de algún modo, que en el pasado hubiera tenido algún desencuentro o algún conflicto con este sujeto agresivo, pues que acudan a denunciarlo. Esa es la petición. Lo que es un hecho es que pues no lo han podido encontrar. Dice Curiosidad, ese tipo de gente como el tipejo es muy valiente para golpear, pero ahora sí está huyendo como el cobarde que es. Si al tipo golpeador a uno lo atrapan, no, Carmen.
Todavía no. Dice Caosfera, patético el tipejo, ponerse a los golpes con un chavito. Ojalá el niño se recupere del todo. Ojalá. Caosfera dice, es considerado un arma blanca si es maestro de artes marciales. Mire, eso yo no lo sabía. Lo que sí sé, estoy karate alguna vez, karate do. Y una de las cosas que hacíamos, que antes de empezar la clase, antes del calentamiento incluso nos sentaban y se decía como una especie de himno, oración o algo así, consigna, en donde se decía que el karate no es un arma, no es para atacar, que es un deporte o es para defenderse, punto, ¿no? Es que eso en las artes marciales se subraya mucho. Pero bueno, como dice Caosfera, es considerado un arma blanca si es maestro de artes marciales, pues sí, tiene lógica. Sí, esa es, ya dijimos, es una agravante que podría incrementar su pena en prisión si es que lo sentencian. Y también otro agravante. Y también otra agravante también sería que a quien agredió es un menor de edad. Sí. Ese es otro agravante importante. Sí. Y vamos a ver cómo se recupera el jovencito. No, sí, efectivamente, que ojalá se recupere al 100% y lo más pronto posible. Lo cierto es que más allá del confinamiento y lo que sea, de que hay gente loca, de verdad hay gente loca. Siempre ha habido. Pues ahí está. Hablando de gente loca, mi querido Carlos. Oh, ¿qué tal? Ya lo pudieron ver, ya a lo mejor lo puse en pantalla para el nombre por lo menos. Pues sí, tú lo dijiste. Queda claro que, bueno, déjame decirte, Blanquita, que ahorita nos estamos riendo. Sí, pero podría ser próximo presidente. Sí. Pero la verdad es que es preocupante el asunto. Por eso es que creo que el hashtag en tendencia de hoy, Donald Trump, pues merece un poquito de preocupación por lo menos, debido a que pues ya supimos, ya probamos, es una sopa de su propia medicina como presidente de Estados Unidos, y nos dimos cuenta cómo nos trató, nos dimos cuenta cómo pues fue el trato para el presidente, incluso para los mexicanos, y a mí con toda sinceridad no me dio ningún gusto, ninguna alegría ver a nuestro presidente de la República diciendo en las mañaneras que el trato y que la relación era muy digna con Donald Trump y con Estados Unidos, cuando en realidad, pues, era lógico, pues nos tenía puesta la bota en el cuello, no podía uno hacer otra cosa, pero en realidad fue una negociación en la que creo yo salimos perdiendo importantemente, ¿no? A mí lo que me sorprende y por supuesto que me preocupa es que un personaje tan mentiroso, tan sobrado de sí mismo, tan soberbio, con tantas, este tipo de características como persona que pues no son como para aplaudirlas, se ha apoyado por gran parte de la población anglosajona de los Estados Unidos. Sí, ha sido declarado, sí, es de verdad lamentable. Ha sido declarado culpable de varios delitos que cometió ahí en Washington y que tienen que ver con aquella incursión de sus seguidores en la Casa Blanca. Ustedes la recordarán. Aquí se las narramos puntualmente. Y en muchos medios, por supuesto, se narraron de manera muy puntual. Y dijo que no era culpable, se declaró no culpable, pero eran varios los delitos. O sea, no solamente es eso, era pues conspiración para tratar de evitar un acto. Ahí lo tienes en pantalla. Mira, cargos por los que se le acusa. Conspiración para defraudar a Estados Unidos, para obstruir un acto oficial, es el que está recitando. Obstrucción e intento de obstruir un acto oficial y conspiración contra los derechos de otros. Y el señor se declaró no culpable. Bueno, luego agarró su avioncito y se regresó a su casa, ¿verdad? El avioncito de su propiedad. Dice Curiosidades M. ¿De quién habla Blanquita cuando dice soberbio, mentiroso, sobrado de sí mismo? Trump, me está confundiendo con ya saben quién. No, es que de verdad Trump es, y lo increíble es que sí, efectivamente, es apoyado por la gran mayoría de su partido, que podría salir como candidato de su partido. No obstante todas estas acusaciones, está enfrentando el proceso en libertad y
que buena parte de que no solo podría salir como candidato de su partido, sino que hay posibilidades de que gane, ¿eh? O sea, si compite, claro, hay posibilidades de que gane. Y eso es lamentable y preocupante, efectivamente. Por eso es que este hashtag en tendencia de hoy, pues nos hace recordar cómo fue el trato durante la presidencia de Donald Trump y con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que es un hecho, efectivamente, Blanquita, y por lo que es preocupante el asunto, es porque ustedes recordarán que en algún momento aquí hablamos de Ron DeSantis, el gobernador de Texas. Incluso decíamos que se había convertido en la nueva figura de los republicanos y que le sacaba un gran trecho de ventaja a Donald Trump, que estaba metido en todos estos problemas legales. Bueno, pues es que eso es lo interesante del asunto ahora. Sí, otro personaje igual. No, deja tú de eso, que con Ron DeSantis uno podría decir, bueno, pues sí, ya sabemos que va a ser racista, clasista, xenófobo, pero por lo menos va a traer un estilo diferente al de Donald Trump, no va a ser el mismo estilo quizás, ¿no? Ahí estaban radicadas las esperanzas, pero el hecho es que, pues sí, sé que flaco favor, como quiera que sea, pues sí, pero vas a tener al original, es que eso es lo peor del asunto. ¿Y por qué vas a tener al original? Bueno, pues porque las encuestas ponen a Donald Trump a la cabeza de todas las preferencias para la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos. Claro. Lo pone incluso 3 veces arriba de Ron DeSantis, Blanquita. Es que eso es lo increíble. Cuando pensábamos que Ron DeSantis le llevaba la ventaja, le iba a ganar la candidatura, pues ¿qué pasó en estos meses? No lo sé. Pero ahora Donald Trump tiene más publicidad por el mismo proceso. ¿Sí? ¿Cómo? Perdona, ¿qué decías? Digo, le saca 3 veces de ventaja a Ron DeSantis, por lo que si alguien va a ser el candidato republicano a este día, ese tendrá que ser Donald Trump. Así lo acusaran, así lo sentenciaran, así lo metieran a la cárcel, podría ganar así la presidencia y él mismo perdonarse, de ese tamaño. Dos cosas entre Ron DeSantis y Donald Trump. Ni a cuál irle, es el peor de los escenarios tener a dos peores, ¿no? A dos de ese calibre. Esa es una. Y la otra, bueno, sí es muy probable que efectivamente gane Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y te decía, quizás los estadounidenses seguían por el dicho muy universal, en realidad, de que más vale malo por conocido o viejo por conocido que nuevo por conocer. Malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Y por eso prefieren a Trump sobre DeSantis. Que DeSantis también nos traería no pocos problemas en la frontera. Definitivo. Por lo pronto, pues aceptaron dejar libre al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras marcar las condiciones para su liberación y fijarle su siguiente vista contra el exmandatario por presunto intento de revertir el resultado de los comicios del 2020. Eso es lo que sigue. Será el próximo 28 de agosto. En poquitos, 25 días más o menos. Bueno, hasta aquí los hashtags en tendencia de hoy. Vámonos a las efemérides de este día, de los 2 días, del en vivo y del como en vivo. Voy a llegar a ellas, todavía no llego, no sé si tú ya estás ahí, ya llegué a la primera, la tengo, Blanquita. La primera efeméride del día correspondiente a este 3 de agosto, a nuestra transmisión en vivo, es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Un aspecto relacionado con el control de la natalidad en la población sexualmente activa. Básicamente de lo que se trata es de que las personas y las familias puedan decidir el número de hijos que quieren tener y cuándo tenerlos. De eso se trata la planificación familiar, que también involucra evidentemente a la educación sexual, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo,
así como, en caso de requerir, tratamientos para infertilidad. Bueno, pues Día Internacional de la Planificación Familiar, este 3 de agosto. El 3 de agosto también es el Día Internacional de la Cerveza, una de las bebidas más antiguas de la humanidad y también de las más valoradas. Desde 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto. El Día Internacional de la Cerveza tiene su origen en un pequeño bar de Santa Cruz, California, en los Estados Unidos, y aquella celebración llamó tanto la atención que actualmente se celebra en prácticamente todo el mundo, 207 ciudades, 50 países y 6 continentes, y cada vez se hace más popular. La celebración puede variar. Por ejemplo, en Alemania celebran el Día de la Cerveza el 23 de abril, en Estados Unidos el 5 de abril, pero pues sí se está estandarizando el Día Internacional de la Cerveza el primer viernes de agosto. Pues salud. Salud, exacto. Siguiente y última efeméride, correspondiente esta al 4 de agosto ya, a nuestro viernes 4 de agosto. Es el Día Internacional del Leopardo Nublado. Este 4 de agosto, pues, se rinde homenaje a esta majestuosa especie mamífera que habita en el sureste asiático, el leopardo nublado. Hay leopardos nublados en la naturaleza y también en cautiverio. En algún momento se llegó a alertar sobre que esta especie había sido declarada en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat, producto de la deforestación masiva en el sureste asiático. Sin embargo, en 2019, guardabosques de la aldea Alangji, en Taiwán, reportaron nuevos avistamientos. Pues allí lo tienen. Entonces, este 4 de agosto es el Día Internacional del Leopardo Nublado. Qué hermoso animal. Hermosísimo, sí. Oye, Carlos, estábamos hablando de Ron DeSantis y una de las cosas que se le criticó muchísimo hace algunas semanas fue la instalación de un muro de boyas, que además las boyas tienen navajas ahí en el Río Bravo. Ese fue a Greg Abbott, ajá. Ah, fue Greg Abbott, tienes toda la razón. Perdón. No, Sí, se confunde uno, son más o menos la misma cosa, Blanca. Sí, bueno, un poco más o menos. La Cancillería reprochó esa barrera, por supuesto, que además se cuestiona la violación de la soberanía mexicana, por supuesto impacta la seguridad y los derechos humanos. Se advirtió desde el principio que podría ocasionar una tragedia. Se encontraron 3 cuerpos de migrantes fallecidos en esa zona, precisamente se encontraron los cuerpos. Luego, por ahí de las 7:30, 8 de la noche, salió el propio Abbott a decir que efectivamente habían sido encontrados, pero que claramente, o uno de ellos por lo menos dijo, había muerto en otra zona del Río Bravo y había sido arrastrado por la corriente a ese punto. Fue lo que se dijo hasta ese momento. Seguramente o muy probablemente van a ir buscando pues explicaciones de esa naturaleza para el resto de las muertes. Por lo pronto son 3, no se sabía quiénes eran, lo que se ha revelado es que una de las personas es de origen nigeriano. Muy bien, Blanquita, efectivamente. Bueno, pues vamos a lo que sigue, si te parece bien. Ya lo vemos por acá tras bambalinas. Recuerden que es nuestro jueves redondo. No puede ser redondo si no está con nosotros nuestro querido amigo. Ahí lo tienen ustedes, el profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido por todos nosotros como el Mariachi Ninja. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Blanquita, Carlitos, Carmen Castro, Caosfera, la producción y la gente que nos acompaña. Pues bueno, pues estas horas han estado intensas por algunas discusiones que luego nos distraen de temas tal vez más profundos. Ya nadie se acuerda del tema del GIEI, la salida del GIEI, la gente de Ayotzinapa que está pues con una situación de que se pedía una reunión con el presidente y no se les dio.
Está el tema, por ejemplo, de Fidencio Aldama, que pues ya más medios de comunicación han estado ya abordando el tema de esta supuesta liberación. Están los presos políticos del Oxochitlán, de Gómez, de Flores Magón en Oaxaca, Kenia Inés Hernández Montalbán. Bueno, ahí incluso salió el tema ahora que está este documental de La Dama del Silencio, el tema de Araceli Vázquez, una mujer que fue acusada de haber sido la autora de los crímenes de Juana Barraza y sigue estando en prisión. Araceli Vázquez, una persona que si bien sí cometió delitos de robo, pues no fue la asesina, la vistieron hasta de enfermera, le pusieron una peluca, una forma de actuar por parte de las autoridades que nos debe de remitir precisamente con qué facilidad pueden fabricar a un culpable. Araceli Vázquez sigue estando en prisión, acusada de 2 homicidios, por cierto. Uno de estos homicidios aparece una huella digital de Juana Barraza, la que se conoce como la Mataviejitas, y eso me va a remitir precisamente al tema de 64 días de plantón por parte de las integrantes de las y los integrantes de Haz Valer Mi Libertad. Este plantón está en Toluca, ahí en Plaza de los Mártires, frente al Palacio de Gobierno del Estado de México, donde Alfredo del Mazo, ese gobernador pues ausente, que nunca ha dado la cara para la huelga de hambre, y ahora que están realizando este plantón, pues tampoco. Gracias a la producción y a ustedes porque están poniendo esta nota que muy interesante, es de abril, pero la quisimos incluir por este colectivo que pues ha logrado incomodar al Poder Judicial, a la Cámara de Diputados del Estado de México, al propio gobernador, a los funcionarios que a veces han tenido desplantes muy groseros hacia las compañeras de este colectivo, compañeras y compañeros del colectivo, y ahí está esto, pues que ha incomodado la actuación de este colectivo, que hay que decir además lo siguiente: jamás han tenido que recurrir a la acción directa. Para los que no están muy entendidos en el tema de qué es la acción directa, pues si han visto cuando ha habido gente que rompe, que quema, que pinta. No estoy en contra de la acción directa, me parece que en algunos casos puede ser necesaria, pero el colectivo Haz Valer Mi Libertad siempre se ha caracterizado por utilizar fechas emblemáticas como puede ser el Día de las Madres, el Año Nuevo, Navidad, incluso el Día de la Independencia, porque lo que dicen las mamás, los papás, los hermanos, las parejas de quienes están injustamente presos es que ellos no pueden celebrar con sus familiares de la misma manera en que todos lo podemos hacer, al estar privados de su libertad por acusaciones de delitos graves que ellos no cometieron, pues no pueden realizar estos festejos. Entonces han utilizado estas formas de protesta, han pintado en el piso de ahí de Plaza de los Mártires los nombres de sus injustamente presos. A veces se tardan más en pintarlo que en las autoridades en irlo a abordar. Esa situación, bueno, pues es complicada. Y aquí, gracias a la producción, porque en esto que ellas han denominado la Jornada de Mujeres en Lucha, Rostro de los Inocentes, fue la última que se hizo el día miércoles, el día de ayer, pues ahí están las compañeras y llevan 64 días, y bueno, además hay un periodo vacacional por parte de los funcionarios en el Estado de México, que pues entorpece un poco también la situación de contacto con quienes deberían de estar abordando este problema, porque ya vimos que el gobernador Alfredo del Mazo, que ya se va, pues definitivamente no quiere hacer caso a esta demanda de diálogo, que además tendría el encargo el gobernador de echar a andar un consejo técnico donde tienen que participar el propio gobernador, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los colectivos que no solamente Haz Valer Mi Libertad, también por ahí está Juntos por la Libertad, Hazme Valer, está también Artículo 20 de Viri Molina. Le mandamos muchos saludos a todos ellos que tienen un compromiso muy importante para lograr las liberaciones de personas que están injustamente en prisión al haber sido acusadas de delitos que ellos no cometieron. Aquí, gracias a la producción, esto es esto que dicen Toluca: esposas y madres de presos exigen ley de amnistía. Además, hay que hacer, como siempre, la aclaración de que además de la ley de amnistía, digamos, normal, en el Estado de México se hizo una ley de amnistía complementaria precisamente para abordar los casos exclusivamente de personas por delitos graves que fueron acusadas sin haber sido ellos los partícipes de esos delitos en los cuales están acusados. Y vaya que en este país hay varias situaciones
que han sido incluso llevadas a la mañanera, como es el caso de Israel Vallarta. Se ha hablado del montaje, pero Israel Vallarta sigue preso. En el Estado de México, esta ley de amnistía complementaria tendría que haber dado ya más resultados y va a cuentagotas. Se tuvo que extender el periodo de la ley de amnistía porque tenía una caducidad, vamos a ponerle ese término, tenía un inicio y un término, y al no haber las situaciones adecuadas para que se dieran los análisis, fíjense nada más, los análisis de los casos en conjunto con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el propio gobernador y los colectivos, pues ha ido muy lento. Aquí gracias a la producción, porque podemos ver estas imágenes, por cierto, ahí está la imagen de esa celda. Es una celda, digamos, metafóricamente construida por los familiares de 3x3, que es lo que miden en los penales del Estado de México, esos lugares donde puede haber hasta 27 personas, en ese espacio tan pequeño, con el servicio sanitario ahí tienen que comer, ahí tienen que dormir como puedan, y ahí están estas imágenes de 64 días de lucha exigiendo un diálogo con el gobernador Alfredo del Mazo, que como vimos en alguna ocasión, estuvo presente ahí en Plaza de los Mártires, inaugurando, bueno, cerca de ahí, inaugurando un parque que fue remodelado. Pidió el gobernador a través de sus colaboradores que les dijeran a las compañeras que no fueran a realizar ningún grito de consignas, que no le fueran a interrumpir su discurso. Las compañeras accedieron porque el gobernador prometió que iba a entablar un diálogo con ellas, lo cual fue mentira. Salió corriendo el gobernador, se subió a una camioneta y vámonos. Y así han estado en estos últimos días intensificando las acciones. Hubo una visita por parte de estos señores representantes de la ONU Derechos Humanos aquí en México, precisamente para tomar los casos. Ha estado enterada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y a pesar de que ya medios internacionales también han estado retomando el tema de las compañeras y los compañeros, medios nacionales le dan eco, o sea, parece que todo el mundo lo ve, todo el mundo interesado en estos temas, menos el gobernador Alfredo del Mazo, que ya se va. Hubo una entrevista reciente con Horacio Duarte, que estuvo en la campaña de Delfina Gómez, él es de Morena, y se le preguntó acerca del tema de si van a tomar esto. Bueno, pues obviamente ellos, al haber estado también involucrados en la aprobación de la ley de amnistía complementaria, pues han mencionado que sí, que va a haber un diálogo, que va a haber un acercamiento, pero en este momento tendría que hacerlo el gobernador todavía del Estado de México, Alfredo del Mazo, porque durante su gobierno fue cuando se aprobó esta ley de amnistía complementaria. No se ve que vaya a haber avance. Creo que hay una situación grave en este país donde la fabricación de culpables, incluso aquí en la Ciudad de México, se ha dado con estos temas de pronto que no avanzan y que están ahí parados. Ha habido una situación, por ejemplo, en el caso de Digna Ochoa, en el caso de Rubén Espinosa, más otras personas que fueron también asesinadas aquí en la Ciudad de México, donde no se avanza y no se reconoce que hay una situación atorada en el tema de justicia. Y me voy también, porque ahorita mencioné aquí en la Ciudad de México, por el tema de Araceli Vázquez, esto que decimos de la Mataviejitas. En ese momento estaba Renato Sales Heredia y estaba Bernardo Batis, estaban aquí en la Ciudad de México realizando las labores de un gobierno que nosotros elegimos porque era diferente. Era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador en ese entonces, y bueno, pues también ahí se aventaron la puntada de fabricar a una culpable. Araceli Vázquez sigue estando en prisión, y ni siquiera, si tienen la oportunidad de ver ese documental, ese que está en ese de la letra N roja, de publicidad, está muy interesante porque se hacen los locos, perdón por el término, sí. Pero cuando les preguntan de Araceli Vázquez, no, pues es que hay mecanismos para reparar el daño, pues es que ni siquiera ha sido liberada, o sea, Araceli Vázquez sigue estando ahí en prisión. Entonces, este tema de la fabricación de culpables es una carga pesada que ni siquiera la soporta las fiscalías o el Poder Judicial, lo soportan las personas familiares de quienes están injustamente presos, Blanquita y Carlos, o sea, y estamos viendo este plantón 64 días y no hay por parte del gobernador todavía, Alfredo del Mazo, la intención de un acercamiento. Ya dudamos que vaya realmente a darse, ya no será posible que se dé, pero esperemos que con el gobierno de la maestra de Delfina Gómez, pues se pueda dar salida a esto, previo a que va a haber todavía más movimiento electoral
rumbo a 2024, Blanquita y Carlos? Fíjate que a Alfredo del Mazo nunca le importó. ¿Y qué le va a importar ahora, hombre? Él seguro está haciendo algo de lobby para irse a alguna embajada, ¿no? Porque ya nadie lo quiere por acá al fantasma del Mazo, por un lado. Y por el otro lado, yo creo que sí cabría la esperanza de que la entrante gobernadora, hoy gobernadora electa, Delfina Gómez, entrara nada más porque pues sería congruente con los principios de Morena, aunque no lo sería con las conductas que ha seguido el propio presidente López Obrador, que no se ha querido reunir hasta ahora, ni con las madres buscadoras, ni en los últimos tiempos, ya tienen tiempo solicitándolo, con los papás de los jóvenes de Ayotzinapa, precisamente. Entonces, vamos a ver a qué responde ella. Esperemos, porque también se ha dado el caso con Fidencio Aldama. El gobierno que está en Sonora es morenista actualmente, y a quien se le achacaba que había fabricado un preso político, pues era a Claudia Pavlovich, pero Claudia Pavlovich terminó siendo una de las beneficiarias de estos acuerdos con el actual gobierno federal. Entonces, híjole, va a estar ahí medio denso, Blanquita y Carlos. Y yo lo dejaré hasta ahí porque seguramente la siguiente semana vamos a abordar lo mismo, haciendo también la comparativa con otros temas de piñatas. Perdón que les diga yo así, las piñatas son las que hace el presidente para la cuestión electoral, ¿no? Ricardo Anaya, el señor Carlos Loret, vuelve a salir Genaro García Luna, Xóchitl Gálvez, que es la piñatota que no tiene ninguna oportunidad, pero nos distrae de los otros temas que están reventando, por cierto, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca. Otra vez hay una situación con la comunidad triqui muy delicada, y esos temas no los estamos volteando a ver, lamentablemente, Blanquita y Carlos. Y yo concluiría con eso, Blanquita y Carlos. Perfecto, mi estimado amigo. Como siempre, un verdadero placer escucharte. Ya sabes, aquí nos vemos dentro de 8 días entonces. Muchísimas gracias, les mando un gran abrazo y a todos que nos escuchan. Abrazo. Gracias. Ahí estuvo la Madrugueña Express en este jueves redondo. El Mariachi Ninja, por supuesto, solo por el equipazo. Mil gracias. Muchas gracias, querido amigo. Mariachi Ninja no sería redondo, dices tú, y tienes toda la razón si no estuviese el mariachi con nosotros. Bueno, un año pasó ya, hablando de injusticias, de lo que hablaba nuestro amigo el Mariachi Ninja. El derrumbe en la mina El Pinabete ya cumplió un año y las esposas de los mineros reclaman el retraso en el rescate. Dicen que la CFE todavía se beneficia del carbón, pues del carbón que se extrae, y no da la prioridad prometida además a la búsqueda del mismo. Se siguen dando contratos, y dice el senador Napoleón Gómez Urrutia, del sindicato minero, que si el gobierno mexicano mantiene su postura hablando de temas mineros, de que el conflicto en la mina San Martín en Sombrerete está fuera de la aplicación de las normas del TEMEC, van a recurrir a instancias internacionales. Hay un conflicto ahí delicado en esa mina, que dicen las autoridades, bueno, que dice el propio sindicato, solamente las autoridades canadienses podrían resolver, porque de ese origen es esa minera. Pero bueno, el caso es que estos dos hechos nos hablan de lo muy descuidado, muy mal. Bueno, nos hablan, para decirlo rápido, que después de pasta de conchos, y aunque los gobiernos han cambiado, en realidad en ese mundo nada ha cambiado. No, porque en ese mundo lo que manda, lo que domina es el dinero y los proyectos de los empresarios que tienen ya sus concesiones desde hace mucho tiempo y que lamentablemente pues llevan su trabajo con lo que signifique para ellos la mayor cantidad posible de ganancia y la menor cantidad posible de erogaciones, y eso incluye, por supuesto, no gastar en cuestiones de seguridad, ni siquiera en las más mínimas necesarias. Oye, pero por lo que se ve, las autoridades se someten a ese voluntarismo, porque no están mejorando las acciones de supervisión, ni están siendo más rigurosas en la aplicación de las normas. Entonces, pues si no cabe en uno, decía mi madre cuando éramos niños, si no cabe en uno, que quepa en otro la prudencia. ¿En quién tendría que caber? Ya no entendí eso. No, pues no va a caber en los, o sea, los empresarios no se van a sacrificar, no van a sacrificar ganancias ni van a poner más. La autoridad es la que tiene que obligarlos a que cumplan con las normas, y si las normas son muy holgadas, mejorarlas y que se apliquen, pero
Otra vez, Carlos, la impunidad es lo que genera este tipo de cosas, ya sea Claro. que sean los empresarios los que cometen las infracciones o las autoridades o hasta los propios políticos, pues, Sí, todo. lamentablemente, Sí. completamente de acuerdo en eso. Vamos a otros asuntos entonces. Hay desapariciones no solamente en México. El caso de María Fernanda, una joven mexicana, pero que desapareció allá en Berlín, Alemania. La Interpol ya emitió ficha amarilla por su desaparición. Esta ficha de búsqueda, pues luego de que la joven María Fernanda Sánchez fue vista por última vez el pasado 22 de julio en Berlín, tiene 24 años de edad, originaria de la Ciudad de México. La ficha tiene los datos personales de la joven mexicana porque se está pidiendo su apoyo en los países de la Comunidad Europea. Eso por un lado. Y por el otro, pues una circunstancia lamentable que ya habíamos abordado aquí, precisamente la muerte de la teniente Gloria Cházaro, por la cual la Embajada Británica en México pide esclarecer su muerte. La representación diplomática pidió a las autoridades mexicanas que esclarezcan la muerte de la teniente que ocurrió el pasado 10 de junio en Veracruz y que, como ustedes recordarán, las autoridades dijeron que había sido suicidio, pero por allí pues hay sospechas, por lo menos de la familia, de que quien era su pareja sentimental y que todavía seguía casado y la había mantenido engañada, diciéndole que ya estaba a punto de divorciarse, y razón por la cual ella decidió romper la relación, lo que llevó a una discusión que fue el último momento en el que la vieron con vida. Pues todas esas sospechas llevan evidentemente a pedir que se investigue al hombre, cosa que no ha ocurrido. Claro. Hoy un accidente terrible, un camión de pasajeros de la línea Elite se desbarrancó en el kilómetro 27, el libramiento norte de Tepic. El resultado, 19 personas fallecidas y 23 lesionadas. Se habla de que hay por lo menos 2 personas de origen hindú ahí entre los lesionados, pero no descarta la posibilidad de que haya más. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el conductor, el autobús, por cierto, iba a Tijuana y salió de la Ciudad de México, hizo escala en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Seguramente no había descansado lo suficiente el conductor, que se quedó dormido y eso obligó a que se desbarrancara. El conductor está bien y pues va a tener que pagar las consecuencias. Sí, evidentemente. Otro asunto, sacan otro pedacito de la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández, con un presunto líder criminal del estado de la banda de los Ardillos. En esta parte, en este nuevo fragmento del mismo encuentro, en un restaurante, se le escucha decir a la alcaldesa que sí, tuvo cercanía con el exgobernador Ángel Aguirre, que primero militó en el PRI y luego se fue al PRD, partido, por cierto, con el que ganó la gubernatura del estado antes de que se sumara a Morena. Eso es lo. Hubo un escándalo, un asesor de Alejandro Armenta allá en el estado de Puebla, pues se fue a comprar un auto. Alejandro Armenta es senador por esa entidad, se fue a comprar un auto de alta gama, un Audi R8, que según dicen cuesta más de 3 millones de pesos. Fue muy, muy cuestionado este hombre, que es asesor o coordinador de asesores del senador, y pues fue a la agencia, lo regresó, se disculpó, dijo que pues había sido un error de su parte solicitar sacar a crédito ese automóvil, que no iba acorde con los principios del partido en el que militaba, que es Morena, y que, bueno, pues regresaba a los principios del partido y dejaba el cochecito. Y quién sabe a qué más vaya a regresar, Blanquita, porque se acaba de dar a conocer que ya también entregó su renuncia, que en calidad de irrevocable y por motivos personales. Pues ya se está difundiendo el documento en Twitter también. Claro, pues es que sí estuvo el golpeteo cañón. Muy fuerte, sí, efectivamente. En donde también a lo mejor pueden empezar los golpecitos, pataditas por abajo de la mesa, puede ser entre las corcholatas de Morena. Y es que ya sabemos que Marcelo Ebrard es el más urgido porque es el que está en desventaja según la mayoría de las encuestas, ¿no? Él dice que va adelante, pero la realidad es que en la mayoría de las encuestas sigue siendo Claudia Sheinbaum la que tiene, creo que, mayores posibilidades o mayor gusto entre la gente a la que encuestan. Bueno, pues por eso digo que Marcelo Ebrard está un poco más urgido y por eso él quiere debatir ideas. Recuerden que ya
promocionó, presentó su plan Ángel en materia de seguridad, ahora está presentando un plan en materia de salud, y Claudia Sheinbaum, que no había querido pues contestarle prácticamente nada a Marcelo Ebrard, se tuvo que ver obligada porque en un video que Sheinbaum publicó resaltando los logros en materia de seguridad que ha habido aquí en la capital del país, pues Marcelo Ebrard aprovecha y le dice, ay Claudia, qué bueno que reconoces los logros de la estrategia de seguridad de la cual somos autores Andrés Manuel López Obrador y yo. Entonces, pues él así como que le da un golpe bajo a Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum pues, le contesta que no es cierto. En pocas palabras, recuerden que el presidente dijo que no quería debates, pues Marcelo Ebrard lo está buscando y lo está consiguiendo, anda pues de como que de pendenciero, diría yo, y él mismo lo dijo, a tiktokazos. Oye, dices que Claudia Sheinbaum es la que está en los primeros lugares. El otro día oía que, y ya lo hemos oído en otros medios, te va a sonar, el que va adelante en las encuestas es el que más paga. Bueno, pues también recordemos que ha habido muchas denuncias de Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, y del propio Ricardo Monreal, efectivamente señalando lo que acabas tú de decir, que está lleno de espectaculares, de imágenes. Mira, yo no sé si ella paga o sea, si ella paga las encuestas para que las encuestas la favorezcan, eso no lo sé. Pero en cuanto a los espectaculares, hay dos preguntas que me hago. Una, yo veo espectaculares o veo lonas en distintos domicilios, casas, paredes y demás, en donde Claudia Sheinbaum, con el hashtag que sigue el cambio, aparece con López Obrador. Hasta donde yo me quedé, no se podía usar la imagen presidencial para hacerse campaña. Bueno, claro. Esa es una, que no está violando alguna norma, por lo menos de conciencia, o si no es que esté escrita en la ley. Esa es una. Okay. Y la otra, ¿cómo no va a ir adelante? ¿Cómo no va a ser la más conocida? Por lo menos aquí en la Ciudad de México, porque luego son muy del centro de la ciudad, del centro de la República. El otro día, y es de la única que he visto, se bajaron de un cochecito como 7 personas, empezaron a acomodar, no me acuerdo cómo se le dice, acomodar los periodiquitos, en donde todo hablaba de Claudia, por supuesto con el chalequito del color de morena, el mismo que llevan los trabajadores de la demarcación, de la alcaldía. Claro. Entonces, sí, si de eso se trata el juego, pues por eso lo explica todo. Ya no tengo más nada que decir. Perfecto. Pues no sé si hay alguna otra nota que quieras resaltar, Blanquita, antes de irnos a lo que sigue. No, bueno, la farmacia del presidente López Obrador, mira, rápidamente, déjame irme. ¿Cómo? Una ocurrencia. Una ocurrencia, sí. La han calificado todos. Sí. 12 vehículos fueron incendiados en el suroeste de nuestro país, pero también en la México-Acapulco fueron incendiados 2 autobuses. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la destitución de un magistrado acusado en Estados Unidos de colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Uruapan se quedó sin tortillas, no porque no hubiera maíz ni nada, sino por amenazas. Es algo que a mí me recordó que ya había pasado en Celaya, aquí lo reportamos. ¿Cierto? Y pues la muerte de una jovencita en el metro, donde el novio con el que estaba quedó pues en shock, por supuesto, después de ver que ya los videos lo revelan, un individuo llegó cuando estaba asomando con frecuencia al túnel a ver si veía el convoy, cuando vino el convoy, empujó a la chica y acto seguido se aventó. El chico, el joven novio, que quedó en shock, el que estaba con ella, dijo que no lo conocía, y todo parece indicar que fue un exnovio y que habían sido celos patológicos, sí. Lo habría obligado a hacer ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto, está investigando, pero pues todo lo que ocasionó el asunto no es poca cosa. No, muy lamentable por esta jovencita de 19 años de edad nada más. Celia Adriano. Y una nota de una... Solo que aquí no la narramos, hay unos osos, los osos malayos, que cuando se paran, se parecen mucho y caminan, parecen mucho una persona. Además, en la parte de atrás, a la altura de la cadera, se les hacen unas arruguitas como si trajeran, pues literal, una botarga, no una botarga, un disfraz, pues de oso.
Y él ahí está, gracias Carlos. El zoológico recibió muchísimas críticas porque dijeron que no era un oso, que era uno de los miembros de su personal Una disfrazado de botarga. oso, que eran botargas, que eran disfraces, pues. Y el zoológico aclaró que no, que son osos malayos, que tienen esta posibilidad, que tienen un caminado muy peculiar y que parecen efectivamente seres humanos, pero pues que esos osos se levantan así, son herbívoros, por cierto, y insectívoros, y se levantan así para poder alcanzar la fruta de los árboles. Son osos que no hibernan. El zoológico de China se ha ocupado en explicar más sobre los famosos osos malayos, que resultan animales muy simpáticos. Dice Caosfera con toda razón, qué cómico efectivamente, ser cómico, sí parece un humano disfrazado de oso. Bueno, pues toda esa discusión que se hizo viral hizo que de una semana a la otra, al zoológico de Guangzhou se llama, Hangzhou, se le multiplicara las visitas, se le suben las visitas en 33%. ¿Qué tal? Pues dicen que no hay mala publicidad, ¿verdad? No. Fíjate, a propósito de mi comentario en torno a Claudia, dice Alberto Rojas, en Tlaxcala solo vimos propaganda de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto. Cierto, muy bien. Bueno, a propósito de Alberto Rojas Hernández, hay que llamar a Corcorito y a Tamborito. Ay, por supuesto que sí, Blanquita. Vamos a buscar de entrada. Por acá debe de estar ya Corcorito. Viene Corcorito para celebrar, por supuesto. De entrada, ¿quién? A nuestro querido amigo el Mariachi Ninja. Nada más que ya se me perdió. Aquí lo tengo. Ahí está. Gracias, Blanquita. Ahora sí viene Corcorito para ti, Mariachi. Gracias, amigo. Ese Muchas apoyo. Gracias, ese apoyo. Sí se ve. Y ahora vamos a hablarle a Tamborito, porque allí está ya también nuestro querido amigo Alberto Rojas Hernández, regalándonos un super sticker. Viene Tamborito para ti, Alberto. Gracias, Alberto. Saludos a Rebeca y ese apoyo para ambos. Sí se ve, mil gracias. Muchísimas gracias. Y con estas buenas noticias nos vamos. Espérame. Te espero. Antes de eso, ¿qué te parece si le hablamos a Marty el payaso? ¡Venga! ¿Me explicas por qué después? No, pues de una vez. Tú diles por qué. Bueno, pues en realidad lo que pasa es que el pasado 1 de agosto fue cumpleaños de nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado. Ustedes saben que él es nuestro corresponsal de las buenas del equipazo, que es a lo que vamos ahorita, pero qué más buena que celebrar el cumpleaños de nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado con Marty el payaso. Felicidades, José Antonio. Abrazo. Gracias. Le va a tocar doble porque se nos olvidó el primero festejarlo, entonces miren, escuchen a ver si me sale. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Sí. Bien, sí salió. Muchas felicidades, José Antonio Cruz Peinado, que los hayas cumplido feliz, que sea un año feliz y que cumplas muchos más. Y nos vamos a lo que sigue. Y lo que sigue son las buenas del equipazo. Gracias, José Antonio, por esa labor de todos los días. Pues vamos a comenzar de inmediato con la primera buena del equipazo que viene por partida doble. La primera parte es para celebrar a Roy Fernando Monroy, este pequeñito niño mexicano de primaria que respondió 70 operaciones aritméticas de manera mental y de esa manera se coronó en una competencia de matemáticas de México para el mundo. Roy Fernando Monroy se coronó en la prueba de aritmética en el Aloha Mental Arithmetic. En esta ocasión se llevó a cabo en Malasia, tuvo participantes de países como Estados Unidos, Canadá, China y otras partes del mundo. El niño mexicano originario del estado de Hidalgo resolvió 70 operaciones aritméticas de forma mental, todo en 5 minutos. ¿Cómo la ven? Y decíamos que era por partida doble porque no nada más este pequeñito, también de entrada, esta es una hazaña que deja a México encantado, ya que hablamos de un grupo de niñas y niños mexicanos de Puerto Vallarta
que demostraron su asombroso talento y llevaron la bandera de México a lo más alto en el concurso internacional de cálculo mental. Los pequeños genios, con edades de entre 6 y 12 años, brillaron con deslumbrantes actuaciones en este evento internacional, enfrentándose a más de 700 concursantes de países como Bangladesh, India, China, Croacia, Canadá, Ecuador, etcétera. Pues allí lo tienen, definitivamente. Estas son buenas del equipazo, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez. Esta es una buena del equipazo, muy calculadora. ¿Qué tal? Buena. Dice Caosfera, matemáticamente destacada. Felicidades a los pequeños. Muy bien. Y dice Carmen Castro, muy matemática y exitosa. Muy bien, pues vamos a otra, también va por partida doble. Bueno, la carrera de la tortilla se lleva a cabo año con año en Tehuacán, Puebla. Esta vez se espera romper el récord de participantes. Hasta ahora se han inscrito 250 mujeres de la comunidad indígena de Santa María Coapan. Es la edición número 29. Se va a realizar el próximo 6 de agosto, ya solo en 3 días. Quieren superar la cantidad de participantes que tuvo el año pasado. Acudieron más de 3 centenares. ¡Wow! Hasta el fin de semana se habían inscrito 250. Las autoridades trabajan a la par con las auxiliares, con estatales, municipales, para el desarrollo en orden. Tienen que acudir, así como las ven, ataviadas con el traje típico de esa población, que son enaguas de vistosos colores, blusa bordada, rebozo y guaraches. Una carrera que ha cobrado pues mucho interés, porque incluso personas de otros estados han solicitado participar en esta actividad creativa ahí en Santa María Coapan. Hay otras categorías donde participan mujeres de población subalterna que tienen como oficio hacer tortillas que luego se venden en mercados y colonias de la ciudad. Bueno, pues ojalá que superen la meta que dicen quieren superar, que es de 400 personas. Son mujeres campesinas y a propósito de eso, hay una Barbie campesina. Y el nombre se lo debe a su hijo, porque se trata de Paulina Romero Piña. Su hijo, Ulises López Romero, la animó a posar, así como la ven, dentro de la caja de la muñeca más famosa del mundo. Tomó la foto, la subió a sus redes, la bautizó como la Barbie campesina y escribió: la Barbie campesina, la que no entra en el prototipo elitista, porque no se ha forjado en la cultura del trabajo, porque se ha forjado en la cultura del trabajo y no en la del privilegio. Ella es #mi mamá. ¡Qué bonito! Me encantó. Ella empezó a trabajar cuando tenía 7 años y él está muy orgulloso de su mamá. Una buena del equipazo, dice Caosfera, originalmente originaria. Muy bien. Carmen Castro dice, muy veloz. Dice que después de la carrera regalan o venden las tortillas que elaboran. Y Elizabeth Aguirre Rodríguez dice, una buena del equipazo, muy del campo. Y Carmen Castro dice, muy trabajadora. Dice Leti, yo también corro por la tortilla. ¿Vos sí? Bien. Bueno, pues vamos por la otra buena del equipazo. Esta buena del equipazo es muy romántica porque se trata de un hombre que plantó miles de girasoles como regalo de aniversario para su esposa. Hablamos de un agricultor que cultivó más de 1 millón de girasoles. Pues cómo no, quería celebrar 50 años de matrimonio. Lee Wilson quiso celebrar en grande ese 50 aniversario de bodas y plantó 80 acres de girasoles como regalo para su esposa. Según las declaraciones del agricultor, el 10 de agosto será su 50 aniversario de bodas y para conmemorar la ocasión le regalará a su esposa este cultivo de girasoles. ¿Qué tal? Lee confesó que en mayo empezó a plantarlos con ayuda de su hijo y florecieron alrededor de 1.2 millones de flores. Por su parte, René, la esposa de Lee, dijo que ese detalle la hizo sentir muy especial y es el regalo de aniversario más perfecto que pueda existir. ¿Qué les parece? Bueno, pues sí, definitivamente una buena del equipazo, yo diría muy amorosa.
Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, floralmente dorada, qué bonito. Y Carmen Castro dice, detallista y floral. Por supuesto que sí. Dice Daniel Rodríguez, nomás me sentí mal, yo solo le regalé 3 girasoles. Qué bárbaro. Pues cómprate unos acres de tierra. A lo mejor no eran 50 años de casados los que ibas a celebrar, Daniel. Claro. Bueno, hay un chico allá en Durango que pues se ha dado la tarea de traducir los conciertos al lenguaje de señas. Se trata de Hashid Rafael Reyes, tiene 27 años, da una gran muestra de solidaridad y profesionalismo. Ha estado en eventos bien interesantes, o sea, muy populares, como el de Alejandra Guzmán, cuyo video está circulando por las redes, Julián Álvarez, La Adictiva y Los Dos Carnales. En eso ha estado. Con Alejandra se le vio muy contento, muy coordinado con ella. Ella lo llamó incluso a ir con ella al escenario para que siguiera haciendo el lenguaje de señas. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Que este chico no es sordo, ni es mudo. Dice que en la prepa tuvo varios amigos que sí lo eran y por eso empezó a aprender el lenguaje de señas o la lengua de señas y después pues la siguió aprendiendo, tomó un curso en Yucatán para aprender la lengua de señas, se especializó en Yucatán y en Morelos y es así como tiene la capacidad de hacer esto que estaban ustedes viendo, de traducir las letras de las canciones a la perfección, con ritmazo y todo el asunto. Ahí lo tienen, miren. Está muy simpático. Una buena del equipazo, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, musicalmente incluida. Muy bien. Musicalmente inclusiva, dice Carmen Castro. Y bueno, nos vamos para cerrar con una sonrisa. Una tienda se le ocurrió premiar a los niños de 10, a los que sacaron 10 en la escuela. Estaban un poco tristes porque al principio pues parecía que no había convocatoria, pero de pronto comenzaron a llegar los chicos. ¿Lo tienes, Charlie? No, en eso estoy. Pero comenzaron a llegar los chicos y en 30 segundos. Ay, yo espero que aquí salga. A ver, si no, creo que yo lo tengo. ¿Qué dice el letrero? ¿Ya vieron lo que dice el letrero? El letrero dice, si pasaste de año con promedio de 10, puedes agarrar lo que quieras de la tienda por 30 segundos. Nota, deberás presentar tu credencial escolar y tu boleta. Mire. ¿Y ahí están los niños? Ahí están los chavos, 1, 0, y ahí los tienen. Arrancan, dice el personaje. A correr. Ajá, mírenlos, mírenlos, mírenlos. No pienses que tienen segundos. Este llevó porra, mire. Ahí está, ¿qué tal, Oye, el primero me encantó porque hasta se dio tiempo de sacar unos refrescos. ¿Qué tal? Sí, él llevó de todo. Pues ahí está, ¿qué tal? Un muy merecido reconocimiento para los pequeños que se le echaron ganas a la escuelita. Dice Causera que antes dijo que qué buena idea, que qué buen regalo. Y ahora dice también que qué maravilla. Dice Daniel Rodríguez, qué gran premio.
Elizabeth dice, pero en Alemania un museo de entrada gratis a los aplicados y lo tomaron como discriminación. Idea Oh. genial, me encantó cuando vi la nota, dice Caos, la excelente iniciativa de la tienda, dice Elizabeth, está recordando la lista de todo lo que quería llevar, así por eso se queda pensando. Uy, si hubiera sacado 10 en la prepa sería feliz con eso, dice Elizabeth. Muy bien, pues espero que de aquí en adelante sean puro 10, pero en la vida, queridos amigos, puro 10. Y nosotros nos vamos también a tratar de sacar 10 en la vida, 10 en el sueño, 10 en el buen comer, en los Todo lo que se pueda. En todo lo que se pueda. Pásenla muy bien, nos vemos aquí el lunes a las 21 horas. Y aparte en el miércoles, porque el miércoles les tengo temazo que les va a encantar para entrevistas. El jueves no va a haber programa, Carlos. El jueves no hay programa, es cierto. El próximo jueves 10 tienes un compromiso y por lo tanto no hay programa. Les avisamos de una vez para que lo sepan. Pero es el jueves 10 de agosto, ¿verdad? El próximo jueves, dentro de 8 días. Así el lunes sí nos vemos por aquí. El lunes y el miércoles nos vemos. Hay que avisarle a nuestro querido amigo el Mariachi Ninja que entonces el jueves no va a estar. No vamos pues lo podemos poner el lunes. Ojalá que quiera, le decimos. Vale. Ahí te encargo, Blanquita. Muchas gracias. Bueno, saludos a los del Como en Vivo, pásenla muy bien. Gracias, Carmen, gracias, Caosfera, gracias a todos. No se les olvide que el equipazo somos todos. Bye, bye.